Corintios 14:40. Primera de Corintios 14:40. Allí estábamos predicando la vez pasada. Y el pasaje dice esto: pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Volviendo al orden de Dios. Volviendo al orden de Dios, y hoy voy a mencionar solamente 3 puntos sobre el tema. Lo primero que voy a mencionar el día de hoy es que Dios es orden. Es lo que vamos a establecer a la luz de la palabra en esta tarde, a esta hora. Que Dios es orden. Vamos a decirlo todos por favor, chicos y grandes, con mucha fuerza. Diga: Dios es orden. Una vez más, todos por favor. Dios es orden. Amén. Vamos a verlo a la luz de la palabra, que Dios es orden. Y vamos a empezar en el libro de Génesis capítulo 1. Dice Génesis 1 versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Hay muchos versículos más que continúan en este capítulo, pero quiero dejárselo a usted de tarea. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, la Biblia nos habla sobre la creación. Y lo que Dios nos enseña en esos primeros 2 capítulos, sobre todo el capítulo 1, es que todo lo que Él hace, lo hace en un orden. Dios todo lo que Él hace, lo hace en un orden. Cuando Él creó los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, la luna, el sol, las bestias del campo, todo lo creó en un orden. No fue que Dios de pronto dijo: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a hacer el sol. Y empezó a hacer el sol. No. Dios no trabaja así. Nunca Dios ha trabajado así. Leemos a través de toda la Biblia y vamos a ver un par de ejemplos, o yo por lo menos se los voy a mencionar, cómo Dios trabaja en orden. El primer ejemplo es este, que Dios, cuando hizo la creación, la hizo de acuerdo a un plan y siguió un orden que Él mismo estableció. Y lo primero que hace Dios es que dice la Biblia que hizo la luz. ¿Por qué creen ustedes que lo primero que Dios hizo fue la luz? Porque es simple, ¿verdad? No es una pregunta para sacar canas o para gastar neuronas. La razón por la que Dios primero hace la luz es porque la luz es muy importante para todo. La luz es muy importante para ver. Es muy importante. Y de ahí comienza la Biblia a describirnos el orden en el que Dios hizo las cosas. Otro ejemplo acerca del orden de Dios es cuando Él le dice a Noé que construya el arca. Le dice todo cómo lo va a hacer. Le dio las medidas, le dijo el tipo de madera que iba a usar, le dio todo. Y hasta en los detalles más mínimos, como el de una ventanita. Cuando Noé está haciendo el arca, me lo imagino, hermano. ¿Para qué querrá Dios que haga esta puerta? ¿Para qué querrá Dios que haga esta ventana? ¿Para qué querrá Dios que haga todo esto? No sé cuántos cuestionamientos pasaron por la mente de Noé, pero Noé lo hizo al final, hermano. Después le dice a Dios: ahora comienza a predicarle a la gente. Y Noé comenzó a predicarle y la gente no hizo caso. Solo se salvaron los animales, hermano. Increíblemente se salvaron los animales y el hombre no se salvó. Los animales siguieron por intuición o como usted lo quiera poner, pero siguieron a Noé y entraron al arca. Y los hombres no quisieron entrar. Jamás habían visto un diluvio y pensaron que no iba a suceder. Pero finalmente se salva la familia de Noé, las esposas de sus 3 hijos, su esposa, y that's it. Y vino el diluvio.
Luego Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo. Y cuando Dios construye el tabernáculo, pues cuando Moisés construye el tabernáculo, ya él tenía en sus manos unos planos que Dios le había dado a él. Le había dado los diseños, los materiales, todo, específicamente todo. No entro en detalles porque ustedes ya han escuchado en predicaciones anteriores acerca de este tema del tabernáculo. Y entre tantas cosas del tabernáculo, Dios le habla de 3 lugares principales: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y ustedes ya saben sobre todo esto, lo del tabernáculo. Cuando Dios construye algo, siempre lo hace en un orden. Así que por eso decimos que Dios es orden. Aún en lo que se llaman, hermanos, las eras teológicas, o lo que se conoce como los tiempos de Dios. Lo que se conoce como los tiempos de Dios, Dios lleva un orden en cada tiempo. Los tiempos de Dios son el tiempo de la inocencia, el tiempo de la conciencia, el tiempo del gobierno humano, el tiempo de la ley, el tiempo de la monarquía, el tiempo de la gracia. Todo eso lleva un orden en el que Dios estableció las cosas. ¿Desde qué? Desde que Él creó la tierra, Él ya estaba pensando en el final de los tiempos y cómo iba a recomenzar lo que el hombre iba a destruir, lo que Satanás iba a destruir. Nada se le escapa a Dios, porque Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito y lleva un orden. Quiero que repita conmigo esto: Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito y Dios siempre lleva un orden. Hay veces que nosotros vivimos desordenadamente porque no tenemos ni un plan ni un propósito. Por eso la importancia de que el hombre y la mujer descubran y conozcan el propósito para el cual Dios los ha llamado. Por eso, en la predicación pasada hablábamos acerca de lo que es un desorden y lo que es el orden. Y quiero mostrarle a la luz de la palabra algunos ejemplos muy importantes y relevantes en cuanto a esto. Regresemos al capítulo 1 de Génesis. En el versículo 2 dice que la tierra estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y qué había en ese desorden? Tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no se estaba moviendo sobre el desorden, estaba en otro lado. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. La primera cosa que uno debe de entender es que cuando uno no está en la luz, uno va a caminar en desorden. Esto es lo segundo que quiero que les quede en esta tarde. Dios es orden, pero quienes no caminan en la luz caminan en desorden. ¿Cuál es la luz, hermano? En el caso de nosotros, ¿cuál es la luz? No es el sol solamente. El sol es la luz para nuestros ojos físicos. Pero la palabra de Dios es la luz para nuestros ojos espirituales, para los ojos del Espíritu. Y cuando nosotros no ponemos la palabra como nuestro manual, como nuestra guía, como nuestra receta, como nuestro mapa, tarde que temprano comenzaremos a caminar en desorden. Présteme atención a esto. Hay quienes viven su vida a como ellos creen que se debe vivir. Hay quienes tienen su propia psicología o su propia filosofía de cómo vivir la vida. Yo sé que me van a criticar, pero lo veo en Facebook cómo la gente escribe conceptos de la vida. Hablan sobre el odio, hablan sobre el rencor, hablan sobre el amor, hablan sobre la amistad, hablan sobre tantos temas que tocan en Facebook. Pero cada uno pone
lo que ellos piensan que aquello es. Y lo que leo muchas veces, no todas las veces, ¿verdad? Pero muchas veces está lejos de lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando hablan sobre el rencor, cuando hablan sobre el tema de la maldad o de las injusticias, ponen lo que ellos piensan que es, o lo que dijo un hombre. Pero la Biblia es el manual del hombre. Y cuando nosotros nos alejamos de la Biblia, tarde que temprano vamos a caer en el desorden. Quiero que me acompañe por favor al Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Aférrate a la fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer, que si crees Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, no dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es, y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. No dudes, solo cree, aunque contrario sople el viento, aunque tú pases por el fuego, Dios obrará a tu favor. Aférrate a la fe, remonta el vuelo como águila, y aunque cansada estén tus alas, fuerzas del cielo tú recibirás. Dios está esperando que puedas creer, que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios hoy va a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir, porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Hola, te saluda Kareli Bañuelos y te estoy invitando a los servicios de nuestra iglesia Centro Cristiano de Restauración de la Alfarera. Los días martes a las 7:30 p.m., los días viernes a las 7:30 y los días domingos a las 12:30 del mediodía. ¡Te esperamos! Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. ¿Y qué pasa? Y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿qué pasa? ¿Cómo la encuentra? La halla desocupada, barrida y adornada. Digan conmigo: desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él,
y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también dice, acontecerá a esta mala generación. Préstenme atención, iglesia, a lo que hoy quiero hablarles a través de las Escrituras. Es posible haber sido lavado en la sangre de Jesús, haber sido perdonado, limpiado por la sangre de Jesús. Es posible llamarnos cristianos y seguir viviendo en desorden. Es posible. En el pasaje que acabamos de leer, Jesús nos muestra un panorama interesante. Dice que primero, cuando el espíritu sale, ¿por qué tiene que salir un espíritu inmundo? ¿Por qué tiene que salir? Porque llega Jesús. Y donde llega Jesús, los espíritus se tienen que ir. La Biblia enseña que durante el ministerio de Jesús acá en la tierra, cuando Él predicaba, Él sanaba enfermos y liberaba a los endemoniados. No había un solo demonio que pudiera resistir su presencia. En una ocasión Él llegó a un lugar y ni siquiera había dicho nada, ni siquiera había hablado nada. Y ya los demonios les estaban diciendo al Señor: ¿pero qué tienes contra nosotros? Y Él ni siquiera había pronunciado una palabra, porque los demonios, hermanos, no soportan la presencia del Señor. Cuando usted vino a Cristo, usted le recibió de corazón. La Biblia dice que literalmente usted nació de nuevo, pasó de muerte a vida. Ahora, le explico qué más sucedió. Su nombre inmediatamente fue anotado en el libro de la vida. Le voy a explicar qué más sucedió. A usted le perdonaron todos sus pecados. Le voy a decir qué más sucedió ese día que usted recibió a Cristo. Sus pecados los agarraron y los tiraron al fondo de la mar. Y dice la Biblia que ya Dios no se acuerda más de ellos. Y le voy a decir qué más sucedió el día que recibió a Cristo. Ese día usted, hermano, comenzó un proceso de regeneración por medio del Espíritu Santo. Algo más que sucedió ese día fue que el Espíritu Santo lo selló a usted y le puso a usted propiedad de Cristo. Desde ese día usted es propiedad de Cristo. Pero ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor? Nos está enseñando que con todo y todo, el ser humano, el hombre, el cristiano, puede consciente o inconscientemente darle cabida a que los espíritus que se fueron vuelvan a regresar. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega a una casa? Cuando llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué comenzó a suceder en la vida de Zaqueo? Automáticamente, desde que Jesús estaba comiendo con Zaqueo, dice la Biblia que Zaqueo dijo, bueno, es lo que la película enseña, ¿verdad? Que fue a un lugar donde tenía guardado las monedas que él había recaudado, ¿verdad? Y la cosa es que el hombre agarra las monedas y dice: todo lo que yo he robado lo voy a regresar 4 veces. Jesús no le dijo nada a Zaqueo, pero Zaqueo lo hizo porque la presencia del Señor trae resultados. Hay un efecto en la vida del hombre por la presencia del Señor. Agárrense duro, porque lo que les voy a soltar en esta mañana es bien duro, bien fuerte, pero les va a edificar. ¿Cómo es entonces que nosotros pudiéramos darle cabida a que Satanás vuelva a regresar y hacernos caer en un desorden? La Biblia dice que esta casa, dice, vea, se lo voy a repetir. Estoy en Mateo capítulo 12. Dice que el versículo 44 dice, entonces dice, está hablando el demonio, ¿verdad? Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, ¿cómo la encuentra? Desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo te deja Dios la casa cuando Él entra? Dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20 dice:
si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y donde Jesús entra, desocupa. Donde Jesús entra, barre. Y donde Jesús entra, adorna. Esto habla de la vida de un cristiano en el primer amor. Un cristiano en el primer amor, su casa está barrida y su casa está adornada. ¿Adornada de qué? Adornada de los frutos del Espíritu Santo. Hay amor, hay gozo, hay paz. Muchos de nosotros al inicio de nuestra carrera estábamos llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. De todos esos frutos, de los 9 frutos del Espíritu. Al comienzo así es. Dígame si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Al comienzo todos danzamos, alabamos a Dios con alegría, nos alegramos, nos gozamos, disfrutamos de las alabanzas, aunque sean las mismas, hermanos. Las disfrutamos. Al comienzo nos pasa la de María, la hermana de Moisés, cuando cruzan el Mar Rojo. Cuando ya llegan del otro lado del mar, dice la Biblia que María agarró el pandero y otras mujeres también con ellas y comenzaron a dar de panderos, hermanos, y mientras Moisés, inspirado por el Señor, comienza a cantar el cántico de Moisés, que aparece también en Apocalipsis capítulo 15, donde dice: grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y comienza Moisés a cantar ahí en Éxodo, hermano. María lo acompaña con el pandero. Y aquello fue una fiesta tremenda, preciosa y alegre. Pero cuando llegaron a un lugar donde las aguas estaban amargas, el pueblo comenzó a quejarse. Dice que aquel lugar, el pueblo tenía sed y quiso tomar del agua. Y se dan, hermano, cuenta que las aguas no eran dulces como ellos pensaban. El agua sabía amarga. Y el pueblo, por primera vez, comienza a quejarse contra Moisés y por lo tanto contra Dios. Quiero que piense cuál puerta podría ser una puerta que le pueda abrir paso a Satanás para que él continúe trabajando a nosotros, o para que nosotros sigamos trabajando para él. La primera puerta que usted podría abrirle al diablo se llama la queja. La queja, el quejarnos. Esa fue el primer pecado o la primera falla que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Que no acababan de ver a Dios abriendo el mar, hermanos. Que no acababan de ver cómo él enterró a los egipcios allá, destruyó a sus enemigos. Dice, el canto dice que los carros del faraón fueron tragados por el mar, hermanos. Todo desapareció y nunca más. Y Dios les dice a ellos: diles, Moisés, a este pueblo, que a esos egipcios que hoy ven nunca más los volverán a ver. Y Dios les cumplió esa palabra porque les cerró las aguas, y cuando el pueblo estuvo en lo seco, ellos desaparecieron totalmente. Y a pesar de lo que ellos habían visto, a la primera o al primer problema se comenzaron a quejar. Ve, hermano, por favor, tenga cuidado cómo usted reacciona ante un problema. Porque la forma en que usted reacciona ante un problema puede cambiar el rumbo de su vida. Puede voltear el rumbo de su vida. Puede afectarle en muchas maneras a usted. ¿Sabe, hermano, que se cree que el pueblo de Israel estaba destinado a pasar desde donde estaban, desde donde pasaron el mar, hasta llegar a la tierra prometida? Eso les pudo haber tomado aproximadamente 3 meses o menos. Pero como era mucha gente, pudieron haber sido solamente 3 meses. ¿Y sabe cuánto tiempo le duró a ellos? Es más, ni entraron. Se echaron 40 años dando vueltas en el desierto. Ni entraron, hermanos. Ni entraron. Solo 2 de ellos entraron. Ustedes ya saben que fue Josué y Caleb. Pero no, el punto es ahora aquí. Esa podría ser una puerta que yo o usted, hermano,
le podemos abrir al enemigo. Tengamos cuidado con la queja. Tengamos cuidado con la murmuración. Tengamos cuidado cómo nosotros reaccionamos ante un problema. Hay dos maneras de reaccionar ante un problema: con enojo o con tristeza. Bueno, hay muchas más, pero principalmente esas son las más importantes. Hay muchos que reaccionan con tristeza y eso se llama desánimo. Y hay otros que reaccionan con queja y eso se llama murmuración. La murmuración no solamente puede ser contra un hermano, pero puede ser también contra Dios. Dios dice: este pueblo ha murmurado contra mí. Lo dice en varias partes de la Biblia y en el Antiguo Testamento. Si esta palabra ha tocado tu corazón y deseas recibir a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito a que repitas esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco mi pecado y te pido perdón por ellos. Te pido que borres con tu sangre preciosa todas mis maldades y que hoy tú puedas entrar en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido también que cambies mi vida y que tu Espíritu Santo me selle y anote mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias porque mi vida a partir de hoy. Gracias, Señor. Amén.